a nuestro segundo, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo ciclo del curso Desafío IAG, Ética, Derechos y Ser Humano en un Mundo IA. Este segundo ciclo se llama Las nuevas tecnologías y nuestras democracias. Hablaremos un poco más al final de esta sesión sobre cómo está organizado el curso. Y quiero ahora tomar un momento para agradecer a las organizaciones que están colaborando con nosotros en este segundo ciclo, que son el Millennium Project y el RIVER y el World Federation of Future Studies. Guillermina está aquí con nosotros y la Red Mexicana de Prospectiva. Excelente. Entonces, siempre es un momento bueno de hablar de la democracia, pero ahora, nos nos urge una amplia libertad de expresión y su enfoque en el diálogo. Este curso es una oportunidad, una manifestación para participar en el diálogo. Y realmente más que un curso, es un espacio para que podamos expresarnos libremente y participar con nuestras ideas y yo diría también nuestros sueños. Y para iniciar este proceso, este ciclo, tenemos con nosotros a nuestro querido Sergio Montero, que tiene una larga trayectoria en la administración pública y la defensoría de nuestros pueblos, particularmente los jóvenes. Ha estado afiliado con la UNAM de México, la UCR de Costa Rica y varias otras organizaciones que yo les dirijo a mirar su biografía que está en nuestro sitio electrónico. También varias publicaciones importantes, particularmente sobre la comunicación, que es una parte esencial del diálogo. Así que, sin más detalle de mi parte, querido Sergio, estamos en tus manos. Gracias. Pues como siempre para mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir con ustedes una presentación. Ah, un momentito. Ahora ya se está viendo. Se está abriendo, se ve que se está abriendo, pero aún no vemos. Ahí llegó. Ujú. Correcto. Bien, pues esta introducción al tema ah, nos va a presentar pues algunas ideas que nos den pauta para poder intercambiar nuestras opiniones al respecto. Entonces, voy a, a iniciar con esta idea, ¿no? Eh, de quiénes son quienes controlan el mundo, ¿no? Entonces, esto es básicamente para dar una entrada también al tema sobre la cuestión de las élites. Entonces, aquí la idea fundamental, pues, es que son realmente unos cuantos los que están tomando las decisiones cruciales que afectan a las vidas de todos los individuos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces,
Y estas élites, pues precisamente se distinguen porque tienen la posibilidad de incidir en esas grandes transformaciones globales, ¿no? Y lo vamos a ver cómo están en todos los ámbitos, ¿no? Y hay una idea generalizada que, pues, básicamente, una idea aristocrática, ¿no? Que donde de la cúspide es de donde se originan básicamente desde la aristocracia, la meritocracia y esos ámbitos. Y una también, una idea desde abajo de una cuestión que se da a través del sistema electoral que permite ya una circulación de las élites, ¿no? Tenemos dos ideas básicas, que es, por ejemplo, ¿no? Una en donde nos dice básicamente que este, las élites siempre se tienden a concentrarse en una élite gobernante y por otra que estas no son eternas, sino que hay una circulación de las mismas. Hay un texto fundamental para mí, y pienso que vale la pena todavía, a pesar de que fue escrito en 1956, pero habla y es un estudio bastante detallado sobre cómo se configura la élite y que lo que sigue vigente hasta la actualidad en donde se concentra a través de tres centros de poder, la élite política, la militar y la élite corporativa, ¿no? Entonces, es donde básicamente lo que constituye esta cima de las jerarquías burocráticas, donde van dejando a un lado básicamente al ciudadano común, pues a un marginado, y más allá de las estructuras democráticas tradicionales, ¿no? Entonces, pues ahora en un contexto de incertidumbre, complejidad y posverdad, pues es más importante ver cómo están jugando su papel. Pero sí hay una idea también que me parece a mí clave, que es que el poder institucional es la base también del ejercicio del mismo de estas élites, porque precisamente ya cuando o lo que hacen prácticamente es ubicarse en los lugares de tomas de decisión, ¿no? Ya sea en el ámbito público o privado, ¿no? Entonces, yo aquí manejo el concepto así también de democracia capitalista, puede hablarse de democracia liberal, etcétera, y puede también pensarse que estas cuestiones van separadas. Sin embargo, a pesar de que hay tensión entre estas, pues están muy imbricadas desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, y esto mismo, pues al hablar de democracia liberal como un aspecto preponderante de la democracia en general, pues pone en tela de juicio la verdadera participación de la ciudadanía y de la igualdad. No podemos olvidar precisamente que estas élites han impulsado grandes transformaciones globales, simplemente para mencionar algunos aspectos, como en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, ¿no? Y los cambios que se han dado en China y en Europa, ¿no? Entonces vemos aquí básicamente la idea de las élites como concentración de poder, ¿no? Desde luego, Vale, estas que no están élites. al grano. Perdón, escuché por ahí una intromisión. Continúo. Ajá. Las principales élites se dividen en distintos aspectos: económico, político, militar, mediático, Pero ¿no? no tienen que venir a entregar. Sí, ya estuvo. Es alguien que tiene el micrófono abierto. Ya se logró cerrarlo. Gracias. A Disculpa. ver. Por favor, cierren micrófonos. Gracias.
Perdón, Sergio, ya se puede seguir. Está cerrado tu micrófono, Sergio. Sergio, está cerrado tu micrófono. No sé si me escucha. Listo. A ver, a ver. ¿Sigue cerrado el micrófono? A ver, Ya, ahora. ya, ¿Ya? Ya. ya. Perdone, es que no sé qué pasó Sí, ahí. disculpa, somos varios tratando de hacer la misma cosa. Bueno, entonces, son distintos, mm, grupos en distintas áreas, pero al final vamos a ver cómo este, pues interactúan y configuran redes, ¿no? Y aquí podemos ver simplemente, nada más menciono algunos de los líderes preponderantes, como es Jinping, como es Trump, Putin, y inclusive también Elon Musk, que si bien no no está como jefe de Estado y todo eso, pues tiene una gran preponderancia por la cuestión económica, financiera y tecnológica, ¿no? Desde luego, entonces, las formas de ejercer este poder son multidimensionales, porque combinan tanto el poder tradicional como las formas actuales de ejercerlo, con nuevas herramientas como la influencia digital, ¿no? Lo que se llama el poder blando a través de la cultura, la diplomacia, inclusive movimientos sociales, la geopolítica y recursos donde actores estatales y no estatales, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, inclusive, yo me permitiría decir que tiene gran trascendencia también el crimen organizado. ¿No? Porque, pues, realmente vemos que hay una situación en donde se mezclan las acciones formales con las informales y con las ilegales, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión de lavado de dinero y todo eso que es el nivel internacional. Y pues muy difícil poderle dar un seguimiento, ¿no? Entonces, Ah, pues vuelvo aquí a hacer hincapié, por ejemplo, en estos, ahora como individuos como Elon Musk, Sundar Pichai, etcétera, y todo eso, pues lo están haciendo y para ello inclusive se valen de distintas estrategias, entre ellas la de comunicación, con un término que es la hipnocracia, que es toda una estrategia que es digital prácticamente donde pues está desempeñando un papel preponderante, ¿no? Entonces, aquí vemos nuevamente esta idea de cómo se entrelazan las élites con los distintos grupos, ¿no? Y desde luego, cómo volvemos a hacer hincapié en que están los intelectuales, los medios, ¿no? Para donde están todos tratando de incidir en la toma de decisiones, ¿no? Ah, y desde luego, pues con esto tratan de generar todo con toda la narrativa, pues todo la atmósfera, todo el clima que favorezca precisamente que justifique todas sus decisiones y que se vean como algo natural, ¿no? En el contexto del neoliberalismo, estas élites económicas desempeñan un papel crucial desde luego, como promotores, están favoreciendo básicamente desde ya hace buen tiempo la regulación, la privatización y la reducción del papel del Estado, a grado de tal que pues llegamos a hablar no solo de estados débiles, sino inclusive de estados fallidos que no son luego capaces ni de resguardar la seguridad de sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, pues ahora también estamos viendo un regreso
a los nacionalismos, al fortalecimiento de los estados. Y bueno, pues vamos a ver también, es importante ver de la manera en que lo están haciendo y este cambio, qué es lo que está, cómo está impactando y qué repercusiones tiene de largo plazo. Una de las estrategias fundamentales precisamente de estas élites es que pues tienen a su favor dentro de estas estrategias lo que se conoce como el lobby y promoción de políticas, ¿no? Este dichoso lobby pues, es una parte del manejo que se hace de, de las relaciones públicas, pero un manejo, pues yo diría mañoso, ¿no? No que así lo establezcan el ejercicio de las relaciones públicas, pero la cuestión es que en la realidad pues pues con el poder económico, político, militar, etcétera, y todo eso, pues tienen la capacidad de poder incidir en los congresos y en todos los ámbitos de la toma de decisiones. Y pues allí lo que podemos observar también, pues es que hay grupos de lobistas, ¿no? Y abogados, etcétera, todo eso que pues, están pues protegiendo, cubriendo, desarrollando, puntualizando distintos aspectos para que las leyes y el ejercicio y los aparatos mismos que se generen de ella, pues estén ad hoc precisamente para fortalecer sus intereses. Dentro de este lobby, pues sí sabemos, ¿no? Por ejemplo, como instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Mundial del Comercio, entre otras, pues son objeto precisamente de este ejercicio de cabildeo, ¿no? Y ni qué decir, pues, por ejemplo, también de los dichosos medios de comunicación, que todos estamos conscientes del papel que juegan para distintas élites, ¿no? Por ejemplo, también lo vemos cómo funcionan los medios de lo que se llaman las democracias liberales, como también, por ejemplo, en las oligarquías, en las mismas autocracias, etcétera, donde pues cada quien cuenta la historia a su favor, destacando los aspectos que pues les interesen y tratando de fijar una agenda, ¿no? Aquí en nuestro mismo país precisamente podemos ver ahorita cómo hay algunos medios que están pues tratando toda una andanada para pues en favor de una corriente ideológica, ¿no? Aquí es lo que yo les estaba diciendo, que no, que ya ustedes seguramente están ya más familiarizados con esta cuestión de la hipnocracia, ¿no? Que es precisamente donde hay un personal creado por la inteligencia artificial que está desarrollando, donde se desarrollan muchas de estas estrategias. Obviamente, pues no pues, se puede dejar a un lado, pues que con el poder financiero, el económico, todo político, pues desde luego que inciden en las campañas electorales, ¿no? No solamente, pues digamos que es difícil poder señalar una excepción donde no haya metido dinero en las campañas. Por más transparencia y rendición de cuentas que se presuma, la realidad es que esto es un hecho y lo podemos ver particularmente también en Estados Unidos, ¿no? Que es uno de los referentes globales. Pero eso no quiere decir que sea pues el lugar único y que se dé, por ejemplo, pues ya digamos de una manera mucho más diría yo, ya esto ya no requiere de mucho cabildeo en las autocracias y en las oligarquías, ¿no? Pero esto ha generado precisamente gran desconfianza en las élites, ¿no? Por todas estas cuestiones que nosotros hemos mencionado. Y pues estas élites, pues también generan también eh, situaciones de temor, de miedo, que favorecen precisamente que se van allanando el camino, se van abriendo paso hacia formas que
pues tendremos que cuestionar el papel que están eh, llevando a cabo, como el populismo y el autoritarismo mismo, donde pues ya ni qué decir de la forma en que llevan a cabo sus acciones, ¿no? Ahorita estamos ya con varios ejemplos a nivel internacional. Ah, bueno, pues igual aquí vemos cómo al definir estas agendas y ir moldeando la opinión pública, pues cómo van concentrando ese poder, pero generando también una gran desigualdad, ¿no? Porque vemos que si bien las élites pueden pues favorecer el desarrollo de todos los ámbitos, incluyendo también prosperidad, ¿no? Pero generalmente su papel es visto como un escepticismo y su impacto en la gobernanza global y la exclusión social son bastante notorios. Sí es importante también, pues, ver precisamente, decir, bueno, ¿y cómo es que se forman estas élites? ¿No? Entonces, pues, obviamente, pues es a través de una combinación de educación, experiencia, redes de influencia, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, esta formación en grandes instituciones de prestigio, ¿no? Que también tienen una gran experiencia en sectores estratégicos, ¿no? Donde su trabajo en áreas de informática, de computación, de tecnología, de finanzas, de diplomacia, de defensa, etcétera, todo eso, pues les van dando esa experiencia y esas conocimientos, esas relaciones con las que pueden formar también esa red de influencia, donde participan en foros, donde establecen conexiones con otros líderes y expertos, ¿no? Y también, pues, tienen acceso, que ni que se diga, lo podemos ver, acceso a información privilegiada, ¿no? Donde, pues, inclusive, les dan la información de cómo los van a transportar de un lugar a otro, ¿no? Para que puedan llegar en los mejores términos. Y otra idea fundamental, desde luego, que ya he compartido en algunos momentos con algunos de ustedes, es precisamente esta creación de los tanques pensantes, ¿no? Pero estos tanques pensantes, por ejemplo, bueno, son también centros de investigación y universidades mismas, centros creados ad hoc, precisamente, ¿no? Donde de inteligencia y de distintos aspectos, pero que precisamente pues se encargan de generar las ideas, las estrategias, donde nosotros podemos ver y la forma de implementarlas, ¿no? Y obviamente pues vemos que ante ciertos temas y todo esto, como pues hay personas que se dedican, inclusive es su modus vivendi, de dar conferencias, ¿no? A grandes auditorios y todos financiados precisamente por estas élites. Entonces, y para poder tener incidencia en todos los niveles locales, estatales, regionales y globales, para poder entonces ejercer ese cabildeo a través de distintas áreas, pero con una base ya bien fundamentada y todo esto que no permita dudas, o cuando menos que las críticas sean más ah, mm, difíciles de poder llevar a cabo, ¿no? Tenemos, desde luego, ya ahora este papel de las élites con las nuevas tecnologías y las democracias, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo las mismas tecnologías han transformado el papel de las élites, donde ahora ejercen el poder como facilitadoras, tanto como la participación, como a través del control de la información y la influencia algorítmica, con lo que van generando también oportunidades y desafíos para las democracias contemporáneas, ¿no? Podemos nosotros observar aquí en esta lámina, trato de que se pueda ver
tener una idea general de este planteamiento, donde podemos ver que hay una vigilancia digital, autoritarismo tecnológico, ¿no? Una tecnocracia corporativa, un populismo tecnológico y una llamada también democracia digital. Ah, pues también podemos ver que estas estrategias siempre van a estar vinculadas con la innovación disruptiva, con uso de plataformas, con un activismo social, ¿no? Y un tema bastante interesante que desarrolla sobre todo Shohana Sufot en su texto de la era del capitalismo de la vigilancia, es precisamente sobre este tema, donde los avances tecnológicos, ¿no? Como los vehículos aéreos no tripulados, las cámaras de alta resolución, los sistemas avanzados de recopilación de inteligencia, han transformado la forma en que se ejerce el control y la recopilación de datos en un nivel global, ¿no? Y pues desde luego esto da lugar a preocupaciones sobre esa vigilancia masiva y el uso no masivo para manipular conciencias o cuando menos para tratar de hacerlo, ¿no? El control de la información y los algoritmos. Las grandes plataformas tecnológicas controlan el flujo de información al público. Sus algoritmos determinan qué contenidos ven los usuarios, qué es lo que puede ser utilizado para moldear la opinión pública, amplificar los mensajes políticos y suprimir otros, influyendo, desde luego, directamente en los resultados, inclusive en los electorales y el debate público, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, la cuestión del Big Data, todo lo que implica la recopilación de los datos, ¿no? Entonces, cómo esto pues, implica una constante innovación y la rápida adopción de tecnologías emergentes para mejorar esa eficiencia operativa, ¿no? Optimizar procesos y moldear los mercados a escala mundial. Y no solo, bueno, hay que incluir también los mercados electorales. Y con esto, pues ya podemos ver que hay claro, ya no solamente un surgimiento, sino ya un establecimiento de las élites técnicas, ¿no? Donde la complejidad de estas nuevas tecnologías pues favorece que muchas veces, aquí le estoy llamando expertos técnicos, pero no son operadores comunes y corrientes, ¿no? Entonces, vemos que es básicamente la que ya hemos mencionado como esa élite, ¿no? Y quiero reforzar esta idea del autoritarismo y control, donde pues ya se han hecho diversas investigaciones, donde cada vez se ve cómo se está creando toda una infraestructura digital para pues incidir sobre la información y la sociedad misma, ¿no? Entonces, hablo aquí también dentro de esa dictadura digital, del poder de las élites tecnológicas, donde hay una idea muy, muy crucial quiero yo hacer hincapié en ella, porque desde Adam Smith se ha dicho que la mejor forma inclusive de distribución de la riqueza pues, es el mercado, ¿no? Porque la mano invisible permite pues que cada quien sin saberlo y todo eso pueda ir buscando su propio eh, a través de la competencia y de su y del mercado, pues conseguir una mejor distribución de la misma riqueza, ¿no? Pero esto ya ya no es muy difícil de sostener, puesto que a través precisamente de toda esta tecnología digital, pues se puede obtener toda la información y por lo tanto el conocimiento del saber humano, que las mismas personas, lo vamos proporcionando al registrar cada una de las transacciones como clientes, como ciudadanos,
con la certeza de conocer ya si estos, todas las preferencias y cómo lo realizamos son gestionadas por los propios algoritmos, ¿no? Así, incluso influyen de manera determinante, no solo en la compra de mercancías, sino, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, en las más preferencias electorales. Entonces, yo digo que estamos ante una dictadura digital manejado por las nuevas élites tecnológicas, ¿no? Y desde luego, pues con estas grandes, ¿no? Tenemos el dominio prácticamente del mercado. Hay que ver simplemente cuántos usuarios tiene Google con sus diferentes plataformas y las demás redes digitales, ¿no? Entonces, pues vemos que pues tienen un poder enorme, ¿no? Entonces, pues que controlan plataformas, pero que en un mundo sin fronteras, ¿no? Donde establecen estándares de facto y van atrayendo a una base masiva de usuarios y de empresas, ¿no? Entonces, como ya es de su conocimiento, pues tenemos a las 5 llamadas grandes, ¿no? Que ya aquí las estoy enunciando, y junto con otras dos que se suman, conforman el grupo que es conocido como las 7 magníficas, ¿no? Por su crecimiento explosivo, especialmente, sobre todo de estas como Nvidia y Tesla, por su auge en la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos del futuro del mundo digital, podemos ver que estas empresas están a la vanguardia de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad. Otra idea muy importante, pues es ya desde hace un buen tiempo, desde luego, pero vemos sobre todo su vigencia, ¿no? El complejo digital militar, o sea, referido a la alianza entre líderes políticos, militares, económicos, que han evolucionado, ¿no? Donde incluyen a grandes empresas tecnológicas llamado el Big Tech, ¿no? Y esta configuración, que es llamada también complejo mediático, tecnológico, militar, industrial, absorbe poder en centros como Silicon Valley y difumina las líneas generales entre la tecnología civil y la militar. Entonces, con esto también podemos ver que hay una integración y transformación del poder, el surgimiento de ese complejo digital, militar, industrial, no, esa tradicional alianza entre líderes políticos, militares, económicos, ha evolucionado, ¿no? Para incluir a las grandes empresas tecnológicas, y esta nueva configuración, ¿no? Absorbe poder en centros, como ya lo habíamos comentado. Bueno, esto lo destaco, lo quiero hacer hincapié sobre todo, porque ayuda a entender básicamente la operación que se dio hace unos días en Venezuela. ¿M? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, militarización de la inteligencia artificial y la automatización, porque se ha convertido en multiplicador de combate, mejorando la velocidad, precisión y consistencia de las operaciones militares. La carrera por la supremacía de la inteligencia artificial militar es intensa. Recordemos inclusive lo que sucedió cuando en el contexto de la creación de la bomba atómica, ¿no? Dice entonces, impulsando una nueva competencia global por contratos de defensa y planteando desafíos éticos y legales significativos. No olvidemos que la guerra siempre ha sido el gran negocio que sirve sobre todo para reactivar las economías cuando éstas van en declive. Bueno, pues desde luego tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y todo esto qué plantea?
pues plantea desafíos, ¿no? Y dentro de ellos, pues evidentemente está el principal o uno de los principales desafíos para las democracias es cómo regular estas tecnologías para que precisamente, bueno, pues con esa idea que tenemos muchos de nosotros y que ya parece que ya, eh, pues, no es tomada en cuenta por muchos actores preponderantes, la del bien común, ¿no? Y no solamente pues para reforzar el poder de las élites. Entonces, pues todo esto requiere pues replantear esquemas democráticos tradicionales y ver nuevas formas que sean más ad hoc para la era digital, ¿no? Pues ya una idea que todos creo que ya tenemos, porque es una idea básica, pero que sirve, me permito recordar, cómo es precisamente para la acumulación de capital, ¿no? Y la libre, supuestamente la libre competencia en estos mercados globalizados. Hay que pensar precisamente en esta idea de esos mercados globalizados donde, por ejemplo, bueno, pues tener acceso a las materias primas para las nuevas tecnologías como silicio, etcétera, otras, amén, desde luego del tan lleva traído mercado, digo, petróleo. Entonces, pues vemos donde esos bienes, servicios, capitales y tecnologías se mueven sin fronteras, ¿no? Y entonces, pues está dominada por el lucro y el consumo. Digo, obviamente, pues no quiero decir con esto que todo esto sea negativo, ¿no? Sino simplemente, pues es la forma de funcionamiento de este sistema, ¿no? En donde se caracteriza por la interconexión mundial, la primacía de las corporaciones multinacionales, la constante innovación tecnológica, la búsqueda de rentabilidad financiera, aunque estas élites financieras, pues hay que ver cómo están operando y cómo se ha dejado a un lado pues las élites industriales y que esto está también dando pauta a un capitalismo especulativo, ¿no? No, y con esto, desde luego, la generación de desigualdad, ciclos de crecimiento cada vez, ¿no? Más frecuentes, recesión, desafíos socioambientales, que bueno, pues ahora, ¿no? Todo lo que se venía avanzando en temas de energías limpias y todo eso, pues se queda en entredicho con el uso que se le puede dar nuevamente al petróleo, ¿no? Operando bajo el modelo del capitalismo informático global. Entonces ahora vemos esa situación que nos pone al día, ¿no? Y pues ya sabemos, por ejemplo, que hay varios sistemas, pero el predominante pues es el capitalismo. Traer a colación la idea de Wallenstein en donde habla del sistema mundo y donde habla de lo que son los países y centros periféricos, semiperiféricos, ¿no? Como intermedios y lo que es precisamente esa, esa desigualdad de nivel internacional, ¿no? Donde se muestra cómo el sistema capitalista mundial perpetúa el subdesarrollo de algunas regiones en beneficio de otras. Obviamente, pues esto es un asunto bastante polémico en donde podríamos discutir precisamente, bueno, si otras formas han mejorado la situación de las personas o las han empeorado o cuáles son los aspectos que una sociedad elige para su funcionamiento, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, no solamente hay que hacer referencia al sistema capitalista, hay que hacer también las élites en el sistema socialista, ¿no? Que ahí vamos a ver, pues, precisamente una ambigüedad, una contradicción entre socialismo y comunismo, donde, pues, se señalan lo mismo a los partidos, a los países como China, Cuba, Vietnam, Laos, Corea del Norte, etcétera como socialistas y como economistas, ¿no?
Y el caso, digamos, como de Venezuela, que se le denominó como socialismo del siglo XXI, lo que esto quiera decir, pero donde, por ejemplo, básicamente dice donde difieren en cómo equilibran los principios socialistas con elementos de mercado y la participación política a menudo enfrentando críticas por corrupción y autoritarismo, ¿no? Yo me hice esa pregunta, dijo, bueno, a ver, bajo las condiciones actuales, ¿realmente sobrevive el comunismo? Y cuando menos como lo estudié en la universidad, desde luego que no, de acuerdo con las ideas planteadas por el famosísimo Carlos Marx, ¿no? Este, pero pues tratan de buscar el socialismo, no necesariamente el comunismo final, controlando sectores claves de la economía y la política. Pues nada diferente, yo diría, en términos de cualquier prácticamente régimen, ¿no? Político. ¿No? Entonces, pues se habla de esa llamada democracia socialista, ¿no? Y pues no hay que confundirla con lo que es la socialdemocracia, pues sabemos que la socialdemocracia, pues todavía está básicamente más en el contexto del capitalismo, pero con una economía mixta, ¿no? Pues es importante que podamos nosotros no simplemente tener una idea de que existen estos diferentes sistemas y cómo operan, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad, un modelo dice por excelencia de democracia directa que no hay tal, ¿no? Y realmente es una democracia semidirecta porque en muchos de los cantones y todo eso sí se lleva a cabo, pues prácticamente lo que estamos, eh, por una participación directa, ¿no? Donde pues sí, vemos que son más partícipes la ciudadanía en la toma de decisiones a través de estas figuras como los referendos, e iniciativas populares, ¿no? Y están realmente ejerciendo el gobierno por el pueblo de una manera mucho más importante y lo vemos inclusive en su posicionamiento democrático como ocupa pues digamos el primer lugar. Obviamente, pues eh, recordar el papel que juegan las élites financieras, inclusive en estos ámbitos, ¿no? Eh, mm, Rápidamente, pues voy a referirme eh, en el ámbito del contexto económico, que ya señalamos, el control de los sectores estratégicos, la globalización económica, en el aspecto político, la influencia directa en redes, ¿no? A través de las transnacionales, y participando básicamente en el ejercicio de la gobernanza, la alianza política entre las élites políticas, ¿no? Donde muchas veces pues se subordinan los derechos sociales a intereses de mercado y crean una minoría rica frente a una mayoría excluida. Y el papel, pues, que ya hemos señalado de las élites tecnológicas, ¿no? En el contexto social, pues igual remarcamos el aspecto de la desigualdad, la cuestión mediática y cultural con todo lo que ello implica. Quise simplemente también para recordar cómo se dan estas mezclas y que realmente ahora tenemos básicamente pues, puros, casi yo diría, pues puros híbridos, pero a ver, eso lo vamos a comentar en la discusión que se dé. Pero recordemos que hay el gobierno de uno, el gobierno de pocos y el gobierno de muchos. Sabemos que estas son tres formas buenas de gobernar, según Aristóteles y demás, pero de todos estos tienen su forma desviada o corrupta, como por ejemplo la monarquía con la tiranía, la aristocracia con la oligarquía, que básicamente lo que podemos ver con las élites en el nivel global, pues es que es una oligarquía la que predomina, ¿no? Con sus diferentes matices, porque, pues, por ejemplo, ¿no? Habrá quien defienda y que diga, este país no es de oligarcas, ¿no? Son gente muy rica, y es una cleptocracia, o en fin, todo eso, pero no es una autocracia, ni una oligarquía. Al final del día, pues son élites, ¿no? Y luego la de democracia, ¿no? Que pues ya en su forma
corrupta, pues se convierte en ococlasia, demagogia, partidocracia o populismo, ¿no? Del signo que ustedes le quieran asignar, ¿no? Y obviamente, pues por eso me hice yo esa pregunta de si las autocracias son élites, y la respuesta es que sí, ¿no? Y suelen depender también, por ejemplo, también de sus alianzas con militares, con grupos de diferentes índoles religiosos, políticos, etcétera, todo eso, para mantenerse en el poder y pues, seguir funcionando con una clase dominante que en nombre de un déspota o de un grupo reducido ejerce un control autoritario y limita la participación ciudadana, aunque a veces las élites son creadas o cooptadas por el propio autócrata. Esto es solamente un apunte. eh, Quien quiera profundizar en ello, está el excelente texto de Autocracia S.A. de Anna Applebaum, que ella no se queda en una introducción como yo lo estoy haciendo, sino profundiza, y es interesantísimo ver precisamente cómo ya las acciones, por ejemplo, por un solo estado o bipartidistas y todo eso, ya no son suficientes como para, por ejemplo, poder establecer una situación más equitativa, con mayor equidad, en beneficio de de las mayorías, pues en la cuestión de cómo de toda esta inteligencia, permítanme llamarlo así, financiera, ¿no? Pues por esto también destaco el populismo como la élite, como la casta política, ¿no? Eh, este, entonces, en nivel local, pues vemos, pero en realidad, pues esto ya es muy difícil de establecer los límites entre lo local y lo global. Ya diríamos que básicamente son locales. Pero lo que quiero decir, bueno, pues ahora esa casta política, ¿no? Yo creo que la figura habla por sí misma, y pues lo que encontramos, ya para ir finalizando, pues es que ya según algunos estudios y análisis hay un deterioro democrático, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que esto pues tiene que ver mucho con la cuestión de la globalización económica y los desafíos que también se plantean hacia ella es que aquí comentamos. Porque no estamos diciendo que ya de esencia las élites son corruptas, ¿no? Sino que pues básicamente también dicen, no me des, nada más ponme donde hay. Y si no eran, pues muchos se hacen ante las presiones y ante la situación, casi como en los cárteles, que plomo o plata, ¿no? Entonces, pero pues sí, resaltar la idea de que pues el desafío pues es precisamente cómo democratizar estas élites para que las decisiones sean tomadas en procesos que sean realmente mucho más claros, más transparentes y mucho más participativos, ¿no? Entonces, pues ya es lo que yo he estado también denominando como democracias de élite, ¿no? Como estos pequeños grupos que, ya sea bajo una eh, etiqueta o bajo otra, eh, pues justifican, ¿no? Su preponderancia en función de su educación, sus recursos, y aunque esto pues, les genere las críticas de privilegio y de desconexión con la gente, ¿no? Ah, eh, esta idea pues, viene a colación básicamente por el surgimiento del populismo, ¿no? Donde vuelve otra vez la cuestión de que pues no solamente son los pequeños grupos, sino que el verdadero sujeto de la transformación es el pueblo, etcétera, etcétera, todo eso, pero donde se genera una gran polarización y donde pues podemos ver también cómo esto ha permitido pues una gran manipulación ideológica en el contexto mismo de las democracias, ¿no? Y bueno, pues ya aquí es reiterativo en el aspecto de por qué son criticadas
estas élites. Aquí quiero traer una cita de Mazzucato, donde dice que la ausencia de un cambio genuinamente transformador permitió que la extrema derecha aprovechara las inestabilidades socioeconómicas y ganara terreno en el mundo entero. La democracia neoliberal, sujeta al mercado, es un sistema político económico inequitativo, excluyente y profundamente desigual. Jamás podrá satisfacer las necesidades y el bienestar de las mayorías, dado que concentra tanto la riqueza como el poder en manos de unos pocos. Y aquí, pues, recuerdo yo también a otra gran autora, también de Mazzucato, que, digo, ella misma, en otro de sus textos, donde plantea precisamente que otro capitalismo es posible. Yo diría que también otro socialismo pues realmente para quitarle las etiquetas, yo diría que otro sistema es posible que pues tenga en cuenta no la importancia de estas instituciones como es el mercado, como es el Estado y como es la sociedad misma y pueda reducir las fallas de estos actores, generando la creación de un sector como es el crimen organizado, que actualmente tiene una gran preponderancia y que solamente es a nivel global que podemos ver que habrá resultados realmente eh, trascendentales, ¿no? Entonces, estas contradicciones de este paradigma llamado, denominado neoliberalismo, da pauta a una mayor comprensión del fenómeno Donald Trump como cabeza de una élite de una élite en el contexto del populismo. ¿No? Al operar en democracias liberales, los populistas suelen considerar a los partidos políticos dominantes como parte de la élite, ¿no? Que si bien condena a todos, una vez que ellos llegan al poder, pues ya ahí ellos ya, ya no son sujetos pues, ¿no? de las mismas prácticas, según su mismo decir, de las mismas que excluyeron y que son inclusive pues más todavía, más agudas y más crueles que las que habían criticado, ¿no? Entonces, esta creciente desigualdad y el descontento social es lo que ha llevado a cuestionamientos sobre el paradigma tanto del neoliberalismo y el papel de las élites tradicionales. En América Latina y Europa, el apoyo a la democracia ha disminuido y los partidos populistas han capitalizado el rechazo a las élites globalistas, ¿no? Entonces, vemos así como se ha reducido la idea del antielitismo básicamente como una clave para entender lo que es el populismo, la retórica antisistema, las mismas críticas a la concentración del poder, y desde luego la necesidad de reconfigurarlo, donde el mismo Foro Económico Mundial dice que las élites deben de cambiar, ¿no? Ese rol que están jugando en otro que favorezca más la cooperación, ¿no? La colaboración y entonces ya no solamente sea en este sentido de poder fortalecer su dominio. Y pues obviamente pues es claro que tiene una doble influencia las élites, ¿no? Y entonces pues este futuro, ¿no? Va a depender prácticamente también de las perspectivas que desarrollan. Porque por el momento podemos ver que están también favoreciendo mucho la polarización y la desinformación. Y desde luego, pues nuevamente lo que es todos esos retos, porque al momento todavía vemos una participación limitada, la regulación de redes, y vemos que pues obviamente pues con el apalancamiento de los datos, el Big Data, que son fundamentales para las decisiones inteligentes, personalizar servicios, automatizar operaciones, que pues son lo que les otorga ventaja competitiva a estas élites y por lo tanto la importancia de su regulación. Y bueno, pues yo me vi aquí muy así de hablar de conclusiones, pero son, digamos, solamente algunas consideraciones que ya había yo enunciado en desarrollo del tema. Las élites son actores fundamentales
que han moldeado la historia y continúan configurando el presente y el futuro global. Su papel es crucial en la configuración de las condiciones políticas, económicas y sociales del mundo actual. El ejemplo más reciente de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela es clara, muestra del papel de las nuevas élites populistas de derecha en contexto de las nuevas tecnologías y nuestras democracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Sergio. Nos has dejado con mu- mucha insumo para hacer reflexión, pero también nos has dejado con sueños de lo que podría ser el futuro, futuros diferentes, futuros nuevos. Y yo creo que, wow, tantas cosas que hemos tenido que rechazar en términos de tratar de construir lo nuevo. Vamos a abrir para diálogo y yo sé que Concepción tiene que irse pronto, así que quizás te pasamos el micrófono y te damos la bienvenida porque no te vimos al comienzo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas felicidades. Verdaderamente nos diste un panorama muy sólido sobre el cual podemos construir un nuevo concepto de política en materia social. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que todos tenemos es cómo podemos, con un sentido de responsabilidad más alto, tener una participación activa y efectiva. Yo te preguntaría al respecto, tú que eres un gran experto sobre la materia, ¿has considerado algunas nuevas formas o caminos en que la sociedad pueda participar más ampliamente? ¡Wow! Pues creo que son múltiples las formas, distintos los caminos en los diferentes ámbitos desde diferentes trincheras. Por ejemplo, para mí la docencia es un aspecto bellísimo, donde me ha dado la oportunidad, por ejemplo, también de trabajar con jóvenes universitarios ya tengo 45 años de docencia y de trabajar con estos jóvenes en los que veo yo que hay la posibilidad, por ejemplo, de que podamos debatir, de que podamos tener un aspecto crítico. Yo creo que el camino general en todos los ámbitos es esa situación crítica, pero escuchando a los estudiantes, escuchando a los obreros, escuchando a los caminos, genuinamente, por no decirles, yo creo que yo no estoy en posición de decir, este es el camino. Creo que hay, como lo dije, múltiples vías, múltiples maneras de hacerlo en distintos ámbitos, en el de casa, ¿no? Con los hijos, con la familia, con los amigos, en los cafés, todo eso como se discutía antes, y es el intercambio de ideas, donde nosotros podamos precisamente saber cómo están sintiendo y cómo están pensando todos los demás y establecer cada vez diálogos más amplios en donde pues las premisas básicas para cualquier método que se utilice, preponderantemente yo privilegio el de la comunicación, es la escucha activa. No nada más oír a las personas, realmente escucharlas y ver qué es lo que están diciendo de fondo, cómo están sintiendo, cómo están experimentando las diversas situaciones y desde luego, pues, una comunicación este, pues que sea fluida, que sea dirigida precisamente en función para que las personas entiendan lo que uno quiere también compartir, para que también nos ayuden a tener una idea mucho más clara. Es lo que yo te puedo decir al respecto, Conchita, como tú ves en el desarrollo del trabajo, lo que estoy planteando precisamente es que busquemos esa fórmula, ¿no?
cada uno de los países, esa fórmula de combinación entre la cuestión del mercado, el Estado, el papel preponderante que hace falta mucho apoyar es el de la sociedad, como para que pueda haber una democracia mucho más participativa, pues tiene que estar más informada. Entonces aquí, desde luego, juegan un papel muy importante todas las redes sociales y los medios de comunicación, donde se tiene que actuar de manera mucho más responsable y pasar de ver, por ejemplo, el uso de las redes sociales como si fuera el baño donde se pintaban cualquier cosa que no se decían de frente y con claridad, que puedan ser precisamente esos espacios en donde pueda ejercerse una visión crítica y mucho más responsable de lo que se dice. Es lo que puedo decirte al respecto por el momento, Conchita. Y muchas gracias por tu pregunta. Me hizo reflexionar bastante al respecto. Sí, a mí me parece que eh, escuchar con respeto y no entrar tanto en cómo puedo destruir tu idea, sino cómo podemos construir juntos. Eso requiere un cambio de paradigma. um, y nos han enseñado a usar la parte analítica de nuestro cerebro y nuestra capacidad cognitiva más que la parte estratégica y la parte de unir esfuerzos en diálogo, ¿verdad? Entonces, sí hay un trabajo que cada uno podemos hacer individualmente, en vez de contestar sí, pero decir sí y cómo lo podemos hacer, qué más dimensión hay a esta idea, cuáles serían los escenarios de futuro y vamos construyendo. A mí me parece que tus láminas, que espero que nos permite ponerlos en el sitio del Sí, curso, claro. porque realmente yo los revisé anoche y pensé, wow, los quiero revisar varias veces porque nos dan una base bastante amplia y profunda. Bueno, ¿quién más? Todos tenemos que hablar porque es el comienzo del año y esto es el año en que no podemos quedar callados. Definitivamente, aquí estamos hablando de lo que es el diálogo, ¿verdad? Querida Janet, te pasamos el micrófono. Gracias, querida Jan. Tú me lees, ¿no? Me lees muy bien. Son años de conocimiento que ya tienes. Gracias, don Sergio Montero Olivares. Realmente gracias. Como venezolana, como ciudadana del mundo, como ciudadana del universo. Creo que es muy bueno este contexto que usted nos ha dado. Pero también la apertura, ese gran abanico, pero es un abanico en forma de círculo, entonces doble abanico de opciones para poder visualizar las soluciones para nuestras sociedades. Yo estoy sintiendo dentro de mí desde el 3 de enero un caudal de mucha emoción, porque son 26 años esperando realmente eh, un cambio en el país. Lamentablemente desde el 98 que ganó eh, el difunto Chávez, hubo ya una marca que generó un mal llamado socialismo del siglo XXI, porque ellos convirtieron, ¿sí?, su parodia y su capitalismo personal en el socialismo para aprovecharse de los recursos, aprovecharse de la ciudadanía, aprovecharse de la nobleza del venezolano y en realidad de la nobleza de todos los seres del mundo, porque han engañado a Titirimundach en todo el planeta. Creo que nosotros tenemos un gran compromiso, esta, esta armonía institucional que a través de Jan, Concepción, Guillermina, usted, don Sergio, y cada una de las instituciones que están participando en esta nueva guía, nueva visión. Y quizás no sea nueva, pero sí está haciendo un gran efecto, pueda proyectarse y
dirigirnos con una excelente manera para lograr lo que deseamos para nuestro querido planeta Tierra. Porque esto debemos proyectarlo. Yo creo que eh, poder encaminar con estos escenarios, con esta visualización propositiva, creciente, respetuosa de la humanidad, es lo que tenemos que hacer llegar a todos. Poder también reconocer el esfuerzo que cada uno con sus herramientas, con su conocimiento, están haciendo en cada uno de sus países, en cada uno de sus territorios. Fortalecer a nuestras personas en los territorios, las personas más desvalidas, es un compromiso que tenemos. Recuerdo que mi director de tesis de doctorado decía, eh, él ya murió, eh, el que tiene más conocimiento tiene mayor responsabilidad de llegar e impartirlo. Creo que parte del proceso es realmente asumir ese compromiso, reconocernos que tenemos el conocimiento y poderlo impartir, poder llegar a quien lo necesita. Y esta es una forma idónea, ideal, armoniosa, con palabras que permiten calar en la psiquis de las personas, haciendo que ese proceso de neurociencia que están viviendo de muchas maneras todas las personas del mundo, todos los seres vivos, porque hasta las plantas están respondiendo de una manera increíble a estos cambios, sí cale, sí arrope y sí realmente nos oriente para lo que deseamos y para lo que la humanidad merece. Gracias, don Sergio, gracias, Jan, gracias, Guillermina, Gudelio, que ya lo veo ahí con la manita levantada, doña Sí. Concepción, un abrazo, Erika, Seguimos, todos. gracias, querida. Seguimos contigo, Gudelio. Tenemos dos venezolanos y sí queremos decir que nuestras almas y corazones están con ustedes. Estamos todos teniendo a Venezuela en nuestras oraciones, meditaciones y corazones. Muchísimas gracias, Jan. De hecho, somos casi 8 millones de venezolanos que estamos fuera de nuestro país. Gracias a Dios nos han recibido muy bien. Yo en lo personal estoy muy agradecido con el Perú. Siempre, siempre lo estaré. Voy a referirme, por supuesto, a la presentación de don Sergio, como siempre. Brillante, brillante. Eh, la presentación es bastante extensa, el tema es bastante complejo y es difícil enlazarlo todo. Solo pudiera tomar algunas cositas para comentar. Creo que es un tema que daría como para varias sesiones, Jan. Un tema muy, muy importante porque estamos hablando de las élites, de todas, en todos los sectores. Estamos hablando de las tecnologías y estamos hablando también del debilitamiento de nuestras democracias como efecto quizás del mal uso de las élites y el mal uso de las tecnologías. Es un tema sumamente complejo. Voy a tocar solo ciertas cosas, ¿no? Uno, me voy a referir a las tecnologías de comunicación. Como bien lo decía el doctor Sergio, no son malas per se ni buenas per se, sino depende de su uso, de su utilización. Pero pueden convertirse en un arma sumamente destructiva si es manipulada, como realmente está sucediendo ahora con las redes sociales, como muy bien lo decía Sergio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de recibir la información, hay que verificar las fuentes, es sumamente importante. Yo por lo menos, ahora que el presidente Trump pues, está emitiendo una serie de opiniones y comentarios y tomando acciones tan importantes para todo el mundo, yo trato de escucharlo en inglés, porque a veces voy a otra fuente que lo traduce o lo cambia y dicen otra cosa que no es realmente lo que quería decir Trump. Y hoy en día debemos estar seguros de qué es lo que se está diciendo a esos niveles, porque eso tiene un impacto clave y fundamental en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, en todo. Ese es un punto que quería tocar que me parece importante. Otro elemento que quería tocar, y Sergio lo habló hacia el final, no voy a extenderme tanto, tiene que ver
cómo suben estas élites, cómo salen estas élites, cómo se reemplazan unas por otras, cómo afectan, cómo entran dentro del mundo democrático y también cómo se excluyen, cómo salen. Le voy a comentar, ya que Janet introdujo el tema Venezuela, que es un tema que evidentemente está ahí en el tapete y lo vamos a hablar. Yo le quiero comentar un poquito cómo llega, cómo sube, cómo asciende el teniente Chávez a ser presidente. Él no llega por ser una persona muy simpática o muy inteligente o muy habilidosa, muy político. No, 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 no. Él llega porque tiene el apoyo de las élites en ese momento, cuando llegó a su primera elección. Poder económico, poder político, financiamiento fuerte. Había, por supuesto, un gran descontento social, había un gran descontento con los partidos políticos que gobernaban hasta ese momento, pero digamos que todo confluyó para llevarlo a él. Hubiera llegado cualquier persona, pero llegó él. En fin, llegó, pasaron los años, él tomó sus primeras decisiones, a uno le gustaba, a otros no. Muchos empezaron a sentirse marginados, muchas de esas mismas élites que lo apoyaron empezaron a sentirse afectadas y empezaron como a apartarse. Luego se reunieron por separado y le dieron un golpe de Estado y lo sacaron del gobierno en el año 2002. Pero luego Chávez regresó porque las mismas élites no lograban ponerse de acuerdo de qué hacer después de la caída de Chávez. Fíjense qué interesante, ¿no? Luego Chávez se da cuenta de que esas élites que tenía al lado ya no le servían y tenía que buscarse otros grupos. Y es cuando empieza el acercamiento rápido con Fidel Castro. ¿Por qué? Porque él vendía un proyecto que se llamaba Socialismo del siglo XXI, que nadie lo entendió ni él mismo sabía cómo venderlo. Pero él se dio cuenta de que en Cuba había un socialismo, bueno o malo, pero lo había, y ya tenía bastantes años en el gobierno. Y dijo, nada, me voy a ir por este modelo, me voy a asesorar con los cubanos y voy a tratar de hacer algo similar a Cuba. Lo llamaba el mar de la felicidad. Imagínense ustedes. Por supuesto, era un modelo que más tarde o más temprano iba a fracasar. Cuando Chávez se dio cuenta de que ese sistema iba a fracasar, hizo algo que para él fue muy inteligente, pero para todos los venezolanos fue muy malo, que es asociarse con el crimen organizado, como hablaba también Sergio, que es otro elemento fundamental en las élites hoy en día. El crimen organizado es una élite que ha permeado al resto de los poderes. Y en el caso de Venezuela, el gobierno completo se convirtió en una organización criminal. Es decir, no solamente se dejó premiar, sino que ya se integró todo el gobierno ejecutivo, legislativo, regían, preparaban las leyes, el poder judicial estaba a su disposición, los medios de comunicación fueron censurados, regulados, y etcétera, 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 y todo se convirtió en una gran corporación, pero criminal, con todo lo que eso implica. Otro grupo, Trump, se da cuenta también de ese detalle y dice, nada, esto no nos sirve. Con la ley del más fuerte, vamos a sacar a esta gente del gobierno. Vamos a sacarlos del poder, vamos a preparar una estructura. No estoy de acuerdo con ningún tipo de invasión, que conste, jamás con ningún tipo de intervención, pero en el caso de Venezuela, lamentablemente, no había otra solución. Ya la época de los diálogos, de los comeflor, de ese tipo de cosas, que yo sé que todos los promovemos, llegó a su fin. Ya no hay posibilidades de diálogo, hay que tomar acciones más fuertes, y Trump, que es el que está de este lado, digamos, de nuestro hemisferio, fue el que tomó la decisión. Porque si no lo hace él, lo hacen los chinos, lo hacen los rusos, lo hace otro. Lo que quiero, y disculpe que me haya extendido porque el tema de Venezuela, por supuesto, nos afecta a todos, lo que quiero decir es que este mundo de las élites ni es malo ni es bueno per se. Es malo y es bueno y es mal conducido. Nosotros, este grupo es un grupo elitesco. Eso no es malo. Nosotros somos gente pensante, estudiosa, que nos reunimos, que nos sacrificamos para emitir nuestros comentarios, nuestras opiniones, nos preparamos, estudiamos muchísimo. Y claro, eso nos separa de la gran mayoría. Somos un grupo elitesco, de corte académico, ese sí, quizás sin poder económico, sin poder político, pero ahí estamos tratando de aportar ideas, de influir, aunque sea a una segunda persona para que haga algo bien. Muchísimas gracias, Sergio, extraordinario trabajo. Muchísimas gracias, Jan, por permitirnos poder expresar nuestras ideas e intercambiar perspectivas y opiniones sobre temas tan difíciles, tan complejos como es este que trató Sergio hoy. Muchas gracias. Gracias mil a ti, Gudelio, porque yo creo que fue una cápsula, pero una cápsula llena de nutrición cerebral. Así que adelante con esas cápsulas, los necesitamos. Daniel ha puesto algo interesante en el chat. Daniel, por favor, léelo o dígalo.
Daniel está en Chile. Ajá. Eh, s- dice que no puede abrir su Ah, sí, micrófono. yo Yo lo veo. leo si quieres. Gracias, mi amor. Sí, dice, las élites históricamente han estado formadas por humanos que se legitiman mediante instituciones, conocimiento y control de herramientas de poder. En un escenario donde emerge una inteligencia artificial general como un agente cognitivo autónomo, capaz de influir en la toma de decisiones y en la organización social, ¿cómo podrían reconfigurarse estas élites? ¿Existe la posibilidad de que pierdan poder o de que el poder deje de estar exclusivamente en manos humanas? Tremendo esto, ¿verdad? Élites de robots o algo así, ¿verdad? O élites de superinteligencia. Hay la posibilidad, claro que la hay. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Montero sobre esto? No, bueno, eh, yo creo que la inteligencia artificial no es autónoma. Es más, no es que no crea. Para mí no es autónoma. Las élites sí se reconfiguran. Se están reconfigurando constantemente, lo vemos en la idea planteada ya por uno de los intelectuales en la circulación de las élites. Y también pues sabemos la ley del péndulo, ¿no? Como cuando las cosas, eh, eh, por ejemplo, hablaba yo de los poderes buenos y sus formas de degenerativas. Entonces yo creo que todos por la situación misma de la realidad, de la fricción que se da entre el intercambio entre todos los actores, pues se van generando las contradicciones y los sistemas, si me permiten el término, se van deteriorando, se van corrompiendo, se van desgastando. Entonces, dan pauta bajo otro contexto y otras condiciones al surgimiento de de sistemas que contienen parte del pasado, parte del presente y ingredientes del futuro. Creo que siempre hay esa composición, ¿no? Entonces, lo que sí pienso también, soy optimista, quiero decirlo allí, es que, por ejemplo, el uso de la regulación de la misma inteligencia y de todas estas plataformas digitales, nos permitiría, por ejemplo, tener un mayor control y una mayor, no una vigilancia solamente de ellos hacia nosotros, sino de las personas, nosotros hacia ellos, donde exijamos la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, una de las mismas ideas que plantea la autora de Autocracia, de Anne Applebaum, ¿no? Es decir, bueno, imagínense ustedes que estuvieran todas las personas registradas con todas las empresas con sus nombres reales, no como fantasmas ni nada de ese tipo, sus ingresos reales, etcétera, y todo eso. Bueno, entonces yo decía con anterioridad, bueno, pues ¿cómo no podemos seguir un presupuesto? Si sería como un Uber, como un automóvil que vamos viendo cómo va recorriendo, dónde se va estacionando, qué servicios va prestando, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este tipo de situaciones son posibles. Son posibles. El asunto está en que, por ejemplo, no, esas élites que están en los poderes legislativos tengan la voluntad política de llevarlo a cabo, porque pues, hablábamos del cabildeo. Sí queremos transformaciones y todo ese tipo, pero ¿dónde se dan más las transformaciones? ¿Quiénes tienen mayor incidencia para que se den en una forma o en otra? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos eh, partido hegemónico en un determinado momento, pues no, pues este partido tiene mayor oportunidad por mayoría, por todo eso que ya conocemos, de poder establecer cambios. Y si hay, por ejemplo, un proyecto, pues a veces es más difícil de salirse de ese cajón y que cada quien esté actuando por su cuenta.
Pero de cualquier manera, yo pienso la naturaleza humana siempre, en esencia, para mí, es contradictoria. Y realmente muchos de nosotros no sabemos ni siquiera cómo vamos a reaccionar en determinada manera. No lo digo de manera de justificación porque afortunadamente ya me ha tocado el momento en que me han dicho casi plomo o plata y pues yo afortunadamente he preferido alejarme de esos ámbitos en donde puedo yo poder tener un mayor grado de libertad, ¿no? Entonces, para concluir y no alargarme tanto en la respuesta, sí, no creo que haya, por ejemplo, no ya el poder de las élites, por robots, por máquinas, por la pura inteligencia, así en abstracto. Yo creo que siempre está atrás el ser humano y los usos que le da a las distintas herramientas en los siguientes contextos. Lo que sí creo que tenemos la responsabilidad todos como personas y como ciudadanos es siempre tratar de informarnos, no quedarnos simplemente con lo que nos dice la meritocracia, lo que nos dicen los medios, todo eso, sino tratar de profundizar. Pero estoy consciente, por ejemplo, de que muchos trabajadores, muchos campesinos viven al día y pues lamentablemente no, por ejemplo, los ancianos dicen no es que sean tontas, somos personas de la tercera edad, los campesinos y los trabajadores no sean idiotas. Lo que pasa es que no tienen el tiempo suficiente para poder compenetrarse de quienes tenemos el privilegio de estar en espacios y poder analizar con mayor entendimiento determinadas situaciones. Y quiero nada más concluir con que todo esto será si llevamos a cabo un principio fundamental que ya mencionó, el respeto. Simple y llanamente ese respeto a uno mismo, a los demás y a todo lo que nos rodea. Pero para que nosotros seamos realmente conscientes y hagamos un uso consciente de todo tipo de herramientas en distintos contextos, porque es en las situaciones complejas y difíciles donde realmente se sabe de qué está hecho uno. ¿No? Porque hasta el momento en que no lo comprometan aún y que todo no pongan a uno en tela de juicio su confort, pues uno puede decirse que es esto, aquello, lo otro, ¿no? Hasta el momento en que se tenga realmente que definir. Yo creo que es un momento de definición. A mí me duele profundamente lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en el mundo, y sí pienso que debemos de hacer un esfuerzo y presionar, ¿no? Para que también se legisle al respecto y haya una mayor rendición de cuentas en todos los ámbitos. Pero esto tiene que llevarse al plano inclusive de instancias internacionales. En solo un país ya no funciona porque el término globalización, si lo asimilamos en todo lo que implica, tenemos que darnos cuenta que una vez que se internaliza el capital, para hacer su seguimiento de cómo se va gestionando y cómo se oculta y cómo se maneja y todo eso, pues requiere realmente de una labor de transparencia. De donde pues, va desde los registros, donde se hacen los patrones, esto que es muy difícil o más complicado hacerlos de manera manual, a donde, por ejemplo, ya el blockchain nos ayuda a un registro contable, etcétera. Entonces, yo creo que a la posibilidad de poder fortalecer la democracia en el buen uso de las nuevas tecnologías es una oportunidad maravillosa, pero no podemos dejar a un lado los grandes desafíos que esta plantea. Espero haber contestado en alguna manera lo que plantea el compañero, que son preguntas muy profundas, ¿no? Sí, solamente quiero añadir, porque me parece que es una pregunta muy importante y que lo Sí. deberíamos de retomar quizás cada sesión. Daniel, lo vamos a retomar. Entonces, lo que yo quería decir es que los expertos, los gurús, están diciendo que tenemos unos 5 años am, para ir viendo cómo vamos a enfrentar, abrazar y dominar lo que Daniel dice en su pregunta. Entonces, hay un
una línea, un cronograma con la cual ya sabemos. No, no creo que será antes de 5 años, sí, hay algunos que dicen hasta 20, pero Joshua Bengio y Jerry Glenn dicen 5 años. Entonces yo estoy trabajando con ese horizonte y yo no tengo respuesta para lo que dice Daniel, pero lo que pregunta Daniel, pero sí um, lo tengo muy enfrente y yo creo que eso es el primer paso, como eh, lógico que tenemos que impulsar la regulación a todo nivel, ¿no? Eso es dado, pero hay mucho más. Y parte de lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahora, poniendo adelante de un grupo como este, un grupo pensante, este tipo de pregunta. Y entonces tenemos el deber de llevarlo a otros foros. Em, Inclusive ayer estuve con la señora empleada de mi casa, pero es una gran amiga porque tiene 20 años conmigo y le estuvimos analizando los posibles escenarios para Venezuela. Entonces, la gente también responde cuando uno le da el respeto a su inteligencia y yo creo que nosotros mismos, como dijo eh, no recuerdo quién lo dijo, pero somos élites académicos, entonces tenemos que romper ese paradigma. Y ella me preguntó, ¿Maduro puede salir libre de todo este proceso? Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? Y ella me dijo, no, no, ella me dijo, se me ocurrió. Y yo le dije, sí, él puede salir libre, porque el tipo de juicio que le están haciendo en los Estados Unidos, la ley es que tiene que ser algo que afecta a los Estados Unidos. No lo pueden enjuiciar en Nueva York para lo que hizo en Venezuela a su propia gente, no se puede. Entonces hay la opción que acabo de mencionar, algo que afecta o la parte internacional, el derecho internacional, ¿no? Entonces, imagínate, um, hay que seguir indagando. Eh, María Elena Rúa, yo veo que tú estás por ahí. No has levantado tu mano, pero Colombia, hmm, ¿qué vamos a decir sobre Colombia? María Elena, tienes el micrófono. Hola, buen día, ¿cómo están? No, pues también en la última línea, ya que tocaron pues el tema de Venezuela, eh, pues está el tema de que aún sigue siendo pues preocupante pues todo lo que ha sucedido, si bien pues ustedes lo saben que aquí en Colombia muchos de los compatriotas venezolanos pues se han refugiado y han tenido pues buena acogida en todo pues lo referente que ha sucedido con este país. Algunos temas esperanzadores, pues está el tema de que ahorita pues nuestro presidente entró como en razón y va a hablar con el presidente de Estados Unidos para gestionar, digamos, o deshacer, digamos, el tema de las diversas situaciones que pues se han relacionado con nuestro país. Muy interesante pues lo que lo que nos habló el doctor Montero, chévere, digamos, pues que aquí veo muchas personas pues que vinieron de la primera sesión, digamos, del primer curso que tuvimos el año pasado. Aquí pues veo a varios que digamos aquí la idea es que, pues si bien hasta ahorita me volví a escribir para volver a tener el tema de educación, esperemos que en el último informe que envió la doctora Guillermina, pues de ahí partamos y volvamos pues como a retomar el tema de este grupo de educación, que pues incluso tenemos un grupo de WhatsApp. Algunas personas pues se excusaron de que no pudieron asistir el día de hoy, pero van a tratar de asistir el próximo 24 de enero para que podamos
volver a retomar este tema que vimos de la educación y este grupo que si bien pues estamos dinamizados, sino que pues al final tuvimos algunas complicaciones para reunirnos, pero pues esperamos que en este sí seamos un poco más activos en este grupo y pues demos todas las herramientas necesarias para solventar dicho tema. Gracias, María Elena. ¿Alguien más? Rosario, ¿cómo estás hoy, Rosario? ¿Mm? No te habíamos visto. Daniel dice, muchas gracias por la respuesta, me parece perfecto que lo retomemos. Efectivamente, me refiero justo a las visiones de los expertos en IAG, en el que la IA deja de ser una herramienta y se convierte en un ente pensante y autónomo. Con gusto lo podemos ir practicando en futuras sesiones. Sí, y yo creo que también lo podemos incluir, Daniel, con el grupo de políticas públicas, porque hay un grupo formando de unas 7 personas y yo creo que mencioné en el correo que yo les envié. Hay algunas personas nuevas al curso, pues igual que dice María Elena, estos grupos son opcionales, pero son para ustedes y los que quieren seguir adelante. Daniel, tú vienes haciendo un trabajo individual, pero eso no quiere decir que estás limitado a ese trabajo individual. Es un buen momento para hacer la cuña para Anne Applebaum. Sergio la mencionó. Este libro ya está en español. Autocracia S.A. es una de las mejores análisis y con una serie de recomendaciones sobre qué podemos hacer, pero ella pasa 6 meses al año en Polonia, está casada con alguien del gobierno de Polonia y 6 meses en los Estados Unidos. Ha escrito varios libros, pero este realmente es fenomenal y estoy insistiendo a todas mis amistades y colegas que lo lean, especialmente ya que está en español. Y al final tiene algunas sugerencias muy importantes y creo que además del diálogo con respeto y con cariño y con actitudes creativas, unión hace la fuerza. Entonces, esta modalidad, como yo dije al comienzo de la sesión, no es solamente un curso, no es solamente que tengo un grupo y también son esas cosas, pero considerémoslo eh, un espacio seguro, que estamos grabando, pero siempre nosotros antes de ponerlo en el YouTube, siempre pedimos a alguien, si dice algo que a mí me parece un poco sensible, yo siempre les pregunto si quieren que editamos esa parte. Nosotros hemos tenido amistades rusos, algunos que están adentro de Rusia y otros que están afuera de Rusia, y a veces dicen cosas contra Putin, y entonces nosotros editamos cuando sea necesario. Eso es muy importante para que sentimos libre de expresarnos y esta libertad de expresión. Yo he vivido en muchos países, como ustedes saben. ¿Qué diferencia he visto entre Haití y Costa Rica cuando la gente no tiene miedo de hablar? Inclusive diferentes generaciones, como ya soy un poco vieja, yo recuerdo cuando llegué a trabajar en República Dominicana en los años 70,
aún todo el mundo estaba hablando en voz baja, ¿no? Por lo de Trujillo, y ahora tú vas a Dominicana 50 años después y hay más tranquilidad en términos de cómo nos expresamos. Y me imagino, Gudelio, que tú, cuando hablas con tus amigos en Venezuela, hay que cuidarse. Hay que cuidarse en estos momentos. Tenemos muchos amistades vulnerables. Yo aún me cuido cuando hablo con mis amistades en Haití, porque Haití es muy volátil, ¿no? Entonces, esto del diálogo tiene Ajá, muchas dimensiones y manifestaciones y yo creo que tenemos que aprender a ser eh, sí. artistas. No voy a usar experto, voy a decir artistas en el diálogo y muy conectados con lo que está pasando políticamente, dónde está ubicada la persona y cuál es la cultura de la persona y cuáles son sus vulnerabilidades. Sí. Bien, Ah, está pidiendo la palabra Erika González Peña. Ella tiene un proyecto hermosísimo con comunidades en una zona vulnerable en Tlalpan y ha hecho una labor verdaderamente titánica. Yo creo que vale la pena, que qué bueno que esté excelente. con nosotros y está Sí. levantando la mano. Adelante. Excelente. Erika, y después Guillermina, que has sido una moderadora conmigo, pero no has dicho tus ideas. Erika, Tengo a estamos mi aquí. marido enfrente. Ok, Erika. Sí, muchas gracias y es un gusto estar aquí. Pues sí, a mí me genera, digo, tantas cosas aquí en mi cabeza. Y pues agradezco al doctor Sergio. Definitivamente creo que pues el poder es piramidal, ¿no? Sí están estas élites, pero el poder del que él habla, pero también hay diferentes escalas de poder, ¿no? Que vivimos en la sociedad. Entonces, ya bien decía la doctora Baena, yo tengo una asociación civil, ¿no? Y pues cada día es un reto, cada día es un reto, bien como acaba de decir Jan, yo creo que es tener la mente abierta, ¿no? Es tener la mente abierta. Yo antes de salir de su pobre casa, en verdad que digo, bueno, este día, pues que sea lo mejor posible, ¿no? Y que también mis acciones, pues vayan acorde, pues a lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, porque son retos, ¿no? Trabajamos con diferentes poblaciones de alta vulnerabilidad social y entonces entender a estas poblaciones en su dimensión es esta situación de tantos daños, ¿no? Que ellos tienen y que es muy difícil, ¿no? Poder, eh, digamos, comprender, ¿no? Sus situaciones. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada persona ha vivido situaciones muy diversas, muy extremas, ¿no? Desde los niños y las niñas. Y entonces desde esos parámetros, pues nosotros tenemos que ser muy empáticos, tener una sensibilidad ante cada situación, ¿no? Y también saber cómo manejarlos, ¿sí? Entonces, de verdad, como bien decía Gudelio, pues nosotros el tener esta oportunidad, ¿no? De poder conocernos, de poder aprender entre todos y todas, pues sí nos da esta responsabilidad muy grande para, para enfrentarlos a la sociedad que a veces no lo tiene, ¿no? Entonces, y que quizá para nosotros fue quizá fácil, ¿no? Seguir preparándonos de una forma u otra, llegar a una universidad, ¿no? Para cuando, pues para muchos no lo es. ¿Sí? Entonces, creo que desde ahí nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo, ¿no? Bien decía, creo que la otra persona, no me acuerdo su nombre que se fue, que es realmente, pues también entender toda esta situación y seguir haciendo análisis y saber cómo vamos
a seguir apoyando desde nuestras trincheras, ¿no? Desde las posiciones que cada uno tenemos, para poder pues mejorar, ¿no? Nuestro mundo, ¿no? Porque ya no hablamos solamente de nuestra familia, ¿no? De nuestro contexto donde estamos, sino que ya a nivel mundial. Pero todo empieza desde nuestras trincheras. Entonces, nosotros trabajamos con niños y niñas con diferentes poblaciones. Las primeras trabajamos con niños y niñas que nunca han ido a la escuela o desertaron de ella, y a la vez queremos trabajar con sus familias, pero las problemáticas, los problemas que tienen, los rebasan, ¿no? Las rebasan más bien porque pues hablamos más con madres solteras, ¿no? Las rebasan porque pues tienen que trabajar, ¿no? El trabajo que tienen no les da para sostener todo lo que tienen que pagar, ¿no? Desde una renta, ¿no? La comida, la alimentación básica para sus hijos, para ellos. O sea, entonces se enfrentan a tantas situaciones ante esta gran desigualdad social que hay. Y entonces nosotros tenemos que ir buscando esas formas. No solo es de dar, o sea, de darles cosas, ¿no? Sino de exactamente darle las herramientas para que salgan adelante, ¿no? Entonces, hemos tratado de buscar de verdad muchas alianzas. Una de estas alianzas fue ya con CONAFE, que CONAFE trabaja de esta forma comunitaria. CONAFE pues puede ya certificar a estas infancias, ¿no? Pero a pesar del modelo de CONAFE que tiene, pues también ha sido retador para ellas. Les dicen ellas educadoras comunitarias, el poder trabajar con las infancias y también con las familias, ¿no? O sea, a veces las infancias tienen más apertura que las propias familias, que los propios adultos o adultas, ¿no? Y a veces las tutoras o tutores, ¿no? Y a veces los tutores y tutoras, pues son las que a veces deciden, ¿no? Ahí ponen su poder y dicen, si no les parece algo, lo sacan, ¿no? O sea, ya rebasan, ellos no dimensionan el daño tan grande, ¿no? Que le hacen a sus propios hijos e hijas. Y estas situaciones, pues a veces también rebasan a uno, ¿no? Porque uno también la cuestionan y dicen, bueno, ok, hay leyes, ¿no? Que entonces podemos poner, por ejemplo, del DIF, ¿no? Mandar al DIF y esto. Pero ¿qué tanto realmente beneficios hay? Lo hemos hecho, ¿eh? De hecho, lo hemos hecho, pero no responden, ¿no? Tampoco responden. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cómo ayudamos a estas infancias, no? Cuando se les está vulnerando todos sus derechos. Y ahí vamos, ¿no? Entre poderes, ¿no? Entre poderes de las adultas, ¿no? En este caso de las madres de familia que se imponen y son mis hijos, son mis hijas, yo los educo como quiero. No, hay leyes, ¿no? Hay leyes, pero que tampoco las leyes responden, ¿no? Y entonces la situación de estas infancias pues sigue siendo muy compleja, ¿sí? Y digo, ahorita solo les hablo de esta, ¿no? Pero también me suena todo esto que nos dice el doctor Sergio, ¿no? De todo este tipo de poderes, porque sí, nosotros vamos escalando y vamos buscando las formas de cómo poder dar solución a esto, y a veces pues se nos cierran las puertas, ¿no? Y a veces vamos a las instituciones que deberían de hacerlo y no lo hacen, ¿no? Entonces, seguimos ahí pensando, ¿no? Cómo entonces poder pues hacer valer los derechos de estas infancias, ¿no? Que desafortunadamente los propios y las propias familias pues son las primeras que violentan estos derechos. Entonces, realmente sí es retador, o sea, no ha sido, digo, afortunadamente pues sí, hemos tenido avances y todo, pero pues es un día a día que nosotros vivimos y enfrentamos pues muchas situaciones, ¿no? De la vida real, de la vida cotidiana, ¿no? O sea, nosotros estamos ante la vida cotidiana de las mismas familias y de todos los usuarios o usuarias que nosotros atendemos, ¿no? De diferentes formas, porque trabajamos desde niños o niñas de 3 meses hasta adelante, ¿no? Y quien vaya a solicitar el apoyo de una forma u otra, pues nosotros tratamos ahí de ayudar, pero sí nos enfrentamos ante estos tipos de poderes, ¿no? que, que en lugar a veces de ayudar, obstruyen más, ¿no? A veces de poder avanzar o trabajar en conjunto, limitan, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que tocar mil puertas, ¿no? Para poder, pues, ir transformando, pues, esas realidades. Eh, Quiero compartir también que, bueno, pues sí da una satisfacción muy grande porque, bueno, ya llevamos más de una década trabajando ahí, haciendo trabajo social comunitario,
Y claro que se ven los beneficios y eso da una satisfacción muy grande, ¿no? Pero pues ante estos problemas mundiales, ¿no? Porque pues, son también problemas que no podemos descartar, ¿no? O sea, decimos, bueno, pues hay que seguir trabajando con estas infancias porque estas son el futuro, ¿no? Son el futuro de que pueden mejorar el mundo, ¿no? De que pueden hacer la diferencia, ¿no? De que realmente ellos pueden marcar un mundo mejor, ¿no? Entonces, es darles estas herramientas, ¿no? Como decíamos, de cultura de paz, de perspectiva de género, de medio ambiente, o sea, en esta educación que también estamos trabajando en formar este modelo, fortalecer este modelo educativo comunitario para que realmente se pueda pues avanzar más, ¿no? O sea, pueda tener una trayectoria más impactante, ¿no? Entonces, sí vemos la situación de Venezuela, ¿no? Ayer teníamos también un seminario en donde hablaron unas venezolanas académicas y ellos decían, vamos a analizar las palabras que se usan, ¿no? O sea, fue un secuestro. Dice, ellas hablan de secuestro. Dice, no fue una captura, no fue una intervención, o sea, fue un secuestro, dice, ¿no? O sea, y hace pensar, ¿no? Hace analizar si es cierto, ¿no? O sea, cómo es que los que tienen el poder, ¿no? Manejan a su forma, a su visión, ¿no? O sea, a estos intereses, ¿no? Las cosas. Y así es, ¿no? Entonces, yo quiero aprender más de ustedes, de verdad. Quiero escucharles, ¿no? Para poder igual tener más alternativas y poder seguir ayudando a la población que ellos nos solicitan, ¿no? Y a la población que más podemos llegar. Y pues muchas gracias. Gracias, Erika, y bravo, bravo, realmente. Am, Vamos a tomar una foto del grupo y después cerramos contigo, querida Guillermina. Los que bueno. pueden poner su video para el foto. Giovanni, saca varias fotos, por favor, para que podamos tener una selección. Qué bien. Estamos representando varios países aquí. Excelente. Entonces ya pongamos la cara que queremos poner. Hay una frase que dice, pero te peinas, cuñado. Pero también, Ya, Giovanni. ok. Sí, ya saqué una. Voy a probar otra vez. Ok. Eh, también. Ok. Guillermina, te pedimos las palabras ¿De las cierre? palabras sabias de cierre de nuestra querida Guillermina. Bueno, ni tan sabias. Lo que pasa es que una de las cuestiones que más me impactó de un comentario que hizo Erika hace muchos años es cuando estábamos haciendo ejercicios con los niños sobre preguntarles qué vas a hacer cuando seas grande, tu futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y Erika dijo, le preguntamos a uno de los chicos y dijo, yo quiero ser sicario. Y niño pequeño, ¿no? Y entonces dije, algo estamos haciendo mal en la escuela, algo estamos haciendo mal que no hemos podido modificar y hay que hacerlo. Hay que entrar por esta parte de la educación, como lo ha hecho Erika, muy fuerte, muy intensa, muy cambiante. Hay que ser disruptivos en esta parte porque si no, estamos perdiendo a nuestra civilización, estamos perdiendo a nuestros seres humanos como son los chiquitos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Udelio que podemos constituirnos en un grupo de Tintán, en una élite, pero no tenemos el poder suficiente para convencer a los que sí pueden hacerlo, para convencerlos de que tienen que hacer otras cosas. Esta es una de las cuestiones que más nos ha preocupado. ¿Cuándo vamos a tener esa capacidad, ese poder? De poder convencer a a los poderosos en que tienen que cambiar, en que tenemos elementos con los que puede cambiar y cambiarse la situación que vivimos
Y creo que en ese sentido sí, sí nos preocupa muchísimo, ¿sí? Porque a veces yo un poco en son de broma les digo, ya estoy cansada de llamarme ahora Cassandra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Cassandra, no? Que la pobre pues sabía el futuro y nadie le hizo caso. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Después de que pasa el asunto, uno dice, el odioso te lo dije, el odioso te lo dije, pero no puede uno seguir así. Pero si uno tiene elementos, creo que una de las pautas que tenemos que ir siguiendo es convencer a los otros grupos de que pueden hacer cosas diferentes y que podemos entre todos conjugar un futuro totalmente diferente y mejor. Creo que por ahí podemos ir y creo que avances como esta red que está generando Jan y otras redes nos pueden ayudar para integrarnos y hacer pues cosas mejores pues, que las movilizaciones en las calles, que es lo más que ha hecho ahorita la gente, ¿no? Los ciudadanos ahí están en la calle cerrando avenidas para convencer a todos de que quieren justicia, de algo, pero justicia. Entonces, pues necesitamos también que nos oigan, que queremos justicia, que queremos salvarnos como planeta y que más allá también queremos que la IA sea nuestra aliada, no nuestra dominación, no dominada. Ajá. Muchas gracias, gracias, Jan. Gracias, querida Guillermina. Y veo que está Luis Ángel López de Guatemala. Luis Ángel, saludos. ¿Quieres Buenos compartir días. unas palabritas? Que Sí, trabajas con tantos jóvenes tú. buenos días. Sí, con la parte de la ponencia, muchas gracias. Y como dijo usted ya, prácticamente estamos en la tecnocracia, posiblemente administrativa o académica, y se deben de buscar formas prácticas de aportar, aunque lleve un poco de tiempo. Muy Y bien. Sí, muy bien. Ok, vamos a estar en contacto sobre los grupos. El de políticas públicas se amplió, también educación, ya veo. Creo que Erika está también en el grupo de educación, Guillermina. Um, el de brechas se está adelantando muy bien. El de agua lo tenemos que ver y el de resiliencia también tiene unas personas nuevas, así que em, la próxima sesión es el 24 de enero, en 15 días, con Raúl Arechavala, que es un filósofo de Argentina, ubicado ya muchos años en Honduras, ex decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional en Honduras y nos va a hablar de la IA y la filosofía. Tiene un enfoque muy interesante y también vamos a dedicarnos un poco de tiempo para ver lo de los grupos, ¿no? Entonces, hoy fue la apertura. Janet, no sé si tienes algunas cosas adicionales a decir sobre cómo vamos. Gracias, Jan. ¿Cómo vamos? Vamos como debemos ir. Creo que estamos eh, alineados a las energías cósmicas que están requiriendo cada vez más nuestro aporte, nuestro conocimiento, nuestra bondad, porque es fundamental en todo esto aplicarlo con bondad, empezando por nosotros mismos. Y seguir construyendo este proceso nos va a permitir acercarnos más al deseo que queremos para la humanidad. En mí está el agradecimiento a cada uno de ustedes que han dado lo mejor
han dado su conocimiento. Y gracias, Erika, esa palabra para mí es muy significativa. Poder cortar, reducir, eliminar las brechas entre todos los seres humanos, entre toda la humanidad, porque somos parte de una gran humanidad. Dios me los bendiga y gracias, querida Jan. La quiero montones. Gracias, mi querida. Y Sergio, muchísimas gracias a ti por habernos lanzado con nuestro segundo ciclo sobre las nuevas tecnologías y nuestras democracias. Vamos a ir tejiendo con toda esta sabiduría que nos has compartido esta mañana. Nos vemos en 15 días. Y gracias a ti, Jan. A lo mejor te reenvío la presentación porque se me había movido en el cambio de PowerPoint a PDF. Te había mandado un Wow. PDF y si ves que no está movida, es excelente. Y si no, pues te la vuelvo a enviar. Ok. Nuevamente, gracias a ti Y y gracias a todos. a todos, todas y todos.